Hola, hola, buenas noches a todas. Qué bueno tenerlas por acá en este podcast de la semana con un tema muy, muy interesante. Me alegro de verte, Dania, y de ver a las chicas que nos van a estar acompañando y van a estar aportando bastante con este tema. A ver, cuéntanos tú un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hola Fer y hola a todos los que nos están escuchando desde las diferentes plataformas. Pues primero darles la bienvenida a estas dos invitadas de honor que tenemos el día de hoy. Y es que ellas son muy expertas en el tema, tienen estudios de psicología y van a poder darnos pues una opinión más acertada acerca de estos trastornos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los trastornos de ansiedad en los infantes, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, tú eres un papá, si estás pensando en ser un padre, si estás teniendo un hermano, una hermana o trabajando con niños, este tema te va a ayudar muchísimo y la verdad es que lo que tenemos preparado te va a volar la cabeza. Así que sin más que decir, me gustaría darle la bienvenida a las chicas para que se presenten y conocerlas un poquito mejor. Hola, hola, muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar escuchándonos en esta noche. Pues sí, yo soy Paola Miranda y tengo estudios en psicología, cuarto año, y vamos a hablarle pues de este tema que es muy importante, ¿verdad? Enfocado especialmente en los pequeños. Pensamos regularmente que a los niños no les puede afectar nada porque son niños, ¿verdad? Pero realmente no es así. Los niños también tienden a padecer ciertos trastornos o ciertas patologías. Y en este caso, pues hoy vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? El trastorno de ansiedad en los niños. Y esperemos de que podamos ampliarle este tema y que, como decía Dania, ¿verdad? Le sea de útil herramienta para sus familiares conocidos o en su trabajo, ¿verdad? Enfocado en los niños de su entorno. Mucho gusto, mi nombre es Carla. También, como le decía mi compañera, tengo estudios en psicología y yo creo que es muy importante este tema que vamos a hablar hoy porque, como decía, pues mi compañera, no muchas personas le ponen como importancia porque como son niños, normalmente creen que son felices y no les afecta mucho, pero es un tema muy importante y espero también que les sirva a las personas que nos están escuchando. Y pues un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por la presentación. Yo sé que muchas de las personas que nos siguen y nos escuchan cada semana van a quedar súper contentos y con ganas de más después de escucharnos a todas hablar sobre este tema. Y bueno, vamos a comenzar desde la raíz del tema, ¿verdad? Que es el trastorno de ansiedad en la infancia. Y es que vamos a irnos a la palabra ansiedad que todos en algún momento hemos sufrido, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito que nosotros los adultos comúnmente sufrimos de ansiedad, pero los niños también, y es algo que no se habla mucho y es poco común escuchar tiene ansiedad cuando hablamos de un niño de 5 o 6 años, pero es más común de lo que creemos, porque al tener esta ansiedad vamos a ver que va a correr un riesgo enorme el desarrollo socioemocional de los chicos y al mismo tiempo se va a convertir en una patología severa. Y en esto entramos nosotros los psicólogos, ¿verdad? A acompañar y tratar este tipo de trastornos. Y aquí nos centramos mucho en las patologías, ¿verdad? Es uno de los temas centrales del podcast, entonces vamos a hablar muchísimo de esto. Y esto puede causar o se puede mostrar al inicio de la infancia, ¿verdad? Incluso en los primeros meses de nacimiento, que aquí hablaríamos de trastorno de ansiedad por separación. Ya vamos a conocer los tipos de trastornos de ansiedad, que creo que cada una ahí nos va a compartir un poco, ¿verdad?, sobre este tema. Y algunas causas de esto, y lo van a hablar ustedes, podría ser el cambio del colegio, el nacimiento de un hermano, entre otras situaciones que vamos a ver que suceden en la infancia, que creemos insignificantes porque decimos, bueno, tiene 3, 4 años, no significa nada,
pero realmente hay muchos cambios en su conducta y algunas maestras que nos van a estar escuchando lo van a entender y van a decir, sí, ¿verdad? Esto sí es cierto. Entonces, pues vamos a comenzar y me gustaría preguntarles cuál es la diferencia entre la ansiedad normal y la ansiedad severa. ¿Cómo vamos a lograr ver la diferencia? Ok, bueno, vamos a aclarar algo allí, ¿verdad? Y es que vamos a resaltar de que no es que exista una ansiedad normal como tal, solamente es que hay niveles, ¿verdad? Una ansiedad detectada a temprana edad, a tiempo, a una ansiedad que se ha dejado pues pasar el tiempo y que se ha vuelto ya una patología bastante grave en el niño, ¿verdad? Esto lo vamos a ir diferenciando a través de conductas que vamos a ver reflejadas en el niño a la hora de su comportamiento social, en su entorno escolar, familiar, en cualquier ambiente, ¿verdad? No es lo mismo que un niño empiece con este trastorno de ansiedad al inicio, con un temor bajo, ¿verdad? Por ejemplo, por dar un ejemplo, a la oscuridad. A un niño que ya hace berrinche, que ya empieza a llorar, que ya empieza a tener fobia como tal a esta oscuridad, ¿verdad? A quedarse solo en la noche sin ningún tipo de luz. Entonces ya son comportamientos que vamos a ir diferenciando. Y es por eso que hay que tener claro, ¿verdad? Los signos y síntomas que los niños van a ir presentando en este trastorno tan difícil de detectar para muchas veces para los padres, ¿verdad? Muchísimas Muchísimas gracias. Así es. Eh, bueno, interrumpiéndote un poquito, Fer, me gustaría agregar un poco acerca de lo que dice Paola y realmente mencionabas algo bastante puntual e interesante con respecto a los síntomas que deben ser tomados en cuenta y en consideración para que esta ansiedad se convierta en una ansiedad patológica, ¿verdad? Y algo que me llamaba mucho la atención es que anteriormente este era un mito, ¿verdad? Consideraban que los niños no lograban llegar a tener una ansiedad patológica, sino que ellos tenían una ansiedad comúnmente normal, ¿verdad? O con un nivel bajo. Entonces, los papás pensaban que sí, está triste o tiene miedos, pero son como que normales de la edad. Y claro que hay miedos normales de la edad, ¿verdad? Sin embargo, algo que tú mencionabas, Pau, y que creo que es puntual para recordar, es que hay miedos que se van intensificando, ¿verdad? Para que esto sea considerado un signo o una alerta, ¿verdad? De la sintomatología que los niños pueden presentar. Entonces, gracias por ese aporte tan valioso. Ok, ok. Sí, así como lo mencionábamos, ¿verdad? Signos y síntomas que vamos a ir detectando a través pues de una evaluación del niño y aquí es donde también entra un papel muy importante, por ejemplo, en la familia, los padres, ¿verdad? O los cuidadores principales. Si es en la escuela, también los maestros, ¿verdad? Son parte fundamental para poder detectar una ansiedad. Vamos a hablar un poquito de la etiología, así brevemente, ¿verdad? Y muy puntual. Y es que, pues el trastorno de ansiedad está involucrado a lo que es el sistema límbico y a lo que es el hipocampo también, ¿verdad? Que es partes fundamentales en el ser humano, ¿verdad? Muchas veces puede ser influenciado por situaciones contextuales o genéticas también, ¿verdad? Hay algo que dice padres ansiosos crían hijos ansiosos y es que ahí es donde viene la raíz también, ¿verdad? El hecho de estar nosotros como adultos o padres sanos para poder criar hijos sanos, libres de la ansiedad. Eso me gustó, fíjate. Qué lindo escuchar eso. O sea, creo que es algo que todos en nuestro cuadernito debemos de apuntar para aquellos que piensan ser padres en algún momento, sean padres, pues apúntenlo, tómenlo en cuenta porque sí,
es algo muy importante y aquí hablamos mucho de la salud mental. Entonces, me encantó. Me quedé encantada con esa frase realmente. Por ahí quisiera yo saber un poquito de los factores de riesgo que se desarrolla con esta psicopatología, que sería el trastorno por ansiedad en la infancia. Entonces, no sé si nos puedes compartir, Carlita, que yo sé que tú eres experta en esta parte, un poquito sobre estos factores. Sí, buenas noches. Pues yo estaba leyendo, ¿verdad? Y existen varios estudios y sobre la existencia de patrones familiares relacionados con la transmisión de miedo en el trastorno de ansiedad, ¿verdad? Eso quiere decir que los padres con tendencias a ser como miedosos o tener ellos mismos el trastorno de ansiedad suelen tener Creo que su señal está fallando. hijos con miedos o con ansiedad. Mil disculpas, es que tuve un problema de conexión, pero ya pude volver a conectarme. Entonces, volver a decir lo que dije, porque sé que se trabó. Entonces, mencionaba que existen muchos estudios sobre los patrones familiares relacionados con la transmisión del miedo y los trastornos de ansiedad. Pues esto quiere decir que los padres que tienden a ser miedosos o tienen pues directamente el trastorno de ansiedad suelen tener hijos con miedos y con ansiedad en mayor proporción que los padres normales o incluso los padres que sufren de depresión. Es muy curioso porque este patrón parece estar más vinculado a la madre que al padre, lo cual sugeriría que gran parte de como de la contribución de este patrón se debe a factores ambientales y pues también de educación, más que genéticos. Otros factores que son importantes en la ansiedad es el temperamento, ¿verdad? Pero esto es lo que yo podría como aportar sobre eso. Interesante. Hola, compártenos. Sí, súper interesante, Carla. Yo creo que había escuchado en otra entrevista que tuvimos acerca de una ansiedad aprendida, ¿verdad? Ustedes que son un poquito más expertos en el tema me podrán decir si sí o no, estoy en lo correcto, pero había escuchado de que pues algunas madres padecen de ansiedad y por lo mismo el niño aprende este tipo de ansiedad o este tipo de vida y llega a practicarla, ¿verdad? Entonces, ¿estoy en lo correcto? Ustedes confírmenme este dato. Pues lo que hablábamos, ¿verdad, Dania? Hablamos de conductas aprendidas en este caso. Vemos que la madre o el padre está teniendo conductas ansiosas. Una muy común que se da en este tipo de trastorno es el hecho de comer por ansiedad, ¿verdad? Al ver que el niño, que la madre empieza a alimentarse a cualquier hora y no por hambre, sino por gusto, ¿verdad? Por la ansiedad, el niño también empieza a comer igual. Entonces, como te digo, son conductas aprendidas y es la frase que decíamos, ¿verdad? Padres ansiosos crían hijos ansiosos. Y podemos hablar de muchas conductas más que son aprendidas a través de este trastorno entre padres e hijos, ¿verdad? Buenísimo, Pau, muchas gracias. Yo creo que nos sacaste de dudas a muchas personas. No sé qué piensas, Fer. Pues fíjate que sí, creo que aquí había muchas personas como esto, o sea, mi hijo tiene ansiedad por mí, ¿verdad? Y lastimosamente, pues vamos a decir que sí, ¿verdad? Si tú sufres de ansiedad, tu hijo también lo va a sufrir. Entonces, muy buenos aportes los que nos acaban de dar.
yo aquí quería compartir un poquito sobre el trastorno de ansiedad por separación, que es algo que yo mencionaba y es algo más común en los niños, porque vemos, por ejemplo, en los primeros años del cole, ¿verdad? Cuando antes de pandemia, ahorita son pocos los chicos que van presencial, pero tenían que despegarse de su madre, ¿verdad? En ese momento en que iban al cole y llevan este proceso de adaptación, pues vamos a ver ese trastorno de ansiedad. Y es por la separación de una figura de apego, en este caso, la madre o el padre, ¿verdad? Y dice que alrededor del 4% de los niños y las niñas y el 1% de los adolescentes lo sufren, ¿sí? Sufre esta separación por ansiedad por separación, perdón. Pero menciona algo muy interesante, que esta patología va a disminuir con la edad, pero disminuye, sin embargo, cambia esta preocupación, ¿sí? Quienes padecen esa preocupación por separación la van cambiando, es decir, que no desaparece por completo. Y vamos a ver que esta ansiedad, no porque se vaya mi papá, voy a ponerme triste en un adolescente, adulto, pero vamos a ver en una persona que se preocupa por los catástrofes o accidentes, secuestros, etcétera. Entonces es algo que continúa luego de la infancia y es bastante importante que la logremos localizar en los niños para poder detener y que este trastorno continúe. Creo que eso es bastante importante que lo tomen en cuenta. No es solo, mi hijo está llorando porque me voy y lo hace todos los días, ¿verdad? O sea, todos los días que me voy a trabajar llora cuando me voy. Pues yo te aconsejaría que visites a un profesional de la salud mental para poder llevar el mejor acompañamiento a tu hijo y pues detener, tratar a tiempo este trastorno. Muy puntual, Fer, y yo creo que para eso es muy importante hablar acerca de los síntomas de ansiedad más frecuentes y yo creo que se dividen en dos fases fundamentales y uno es a nivel cognitivo y el otro es a nivel fisiológico. Y me gustaría compartir un poco acerca del nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces ahí vemos a un niño con una sintomatología de preocupación, de temor, como lo compartía Paola, ¿verdad? Todos experimentan diferentes temores. En el caso del ejemplo que tú nos estabas comentando, Fer, pues es un temor por la separación de su figura principal o su cuidador principal, ¿verdad? Y esto mismo también les genera una inseguridad y cuando los vemos en edades un poquito más avanzadas, una dificultad para decidir, ¿verdad? O pensamientos negativos sobre ellos mismos, ¿verdad? Al hablar un poquito acerca del nivel fisiológico, tenemos la sudoración, la tensión muscular, las palpitaciones frecuentes, la taquicardia, el temblor y todos estos síntomas se pueden somatizar. Y muchas veces lo que vemos en los niños es la somatización de estos síntomas. Por ejemplo, vemos a muchos niños quejándose del dolor de cabeza o de que tienen problemas de diarrea o de digestión. Entonces yo creo que estas dos formas de expresar han sido muy esenciales para poder compartir con muchos padres o con muchos oyentes para poder detectar la ansiedad patológica en los niños más cercanos a nosotros. Muchísimas gracias. Aquí nosotras también nos pusimos a investigar para poder saber un poquito de lo que vamos a compartir aquí con todas. Y fíjate que tengo unas preguntas de nuestros oyentes que nos lo compartieron a través de la página de Instagram. Entonces, pues vamos a ver, vamos a hacer como una ruleta y vamos a responder a unas 2 o 3 preguntas, ¿verdad? Y primero, ¿influye la época del año o siempre es igual de propenso a sufrir ansiedad? A ver, muy buena pregunta. Creo que es muy interesante esta pregunta. Ok, más que la época del año, influyen las condiciones y situaciones vitales, ¿verdad? Exámenes, por ejemplo, vacaciones, reuniones familiares, las mudanzas, los duelos. Entonces, más que una época, podemos decir que son las condiciones en las que
el niño precisamente esté atravesando, ¿verdad? Súper, muchísimas gracias, Pau. Qué respuesta tan puntual, ¿verdad? Creo que así tienen que ser todas las respuestas puntuales, ¿verdad? Para que nuestros oyentes la logren entender y pues se puedan llevar lo interesante del tema. La siguiente pregunta que nos hicieron es, ¿qué síntomas físicos produce la ansiedad? Pues Yo entre creo que los ya había síntomas. compartido un poquito acerca de esto. Perdón, Carla, pero yo creo que puedes continuar. Gracias. Pues entre los síntomas más frecuentes está la tensión muscular, la taquicardia, la respiración rápida. Otros síntomas pueden ser la sudoración, náuseas, la inestabilidad, sensación de irritabilidad, sensación de hormigueo, opresión en el pecho, escalofríos e incluso también la sudoración de las manos, ¿verdad? Esos son como los más frecuentes. Ok, muchísimas gracias. Sí, como le dice Ania, ya lo habíamos mencionado un poquito, pero para que no se te olvide, lo volvemos a mencionar. Y luego tenemos aquí la siguiente pregunta, creo que sí nos va a dar tiempo para unas 5 preguntas. Y dice, ¿cuáles son los factores de riesgo o desencadenantes de los trastornos de ansiedad? Pues si le das un poquito de retroceso al video, vas a encontrar esta respuesta porque por ahí nos lo compartió Carlita, ¿verdad? Nos habló un poquito sobre estos factores de riesgo. Entonces vamos a pasar a otra pregunta. Y la siguiente pregunta ¿es normal que no pueda concentrarme? Creo que esta es una de las chicas que nos sigue por ahí, que tiene esta duda, ¿verdad? Sobre si es normal que no se pueda concentrar. Bueno, es difícil la concentración cuando estamos ansiosos, ¿verdad? Cuando estamos ansiosos por X, Y, Z situación, se nos va a dificultar más el hecho de poder concentrarnos y centrarnos específicamente en algo muy puntual. Las personas con ansiedad intensa se quejan con frecuencia de que se distraen con facilidad de sus tareas, de que no se pueden pues concentrar y de que tienen problemas con su memoria, o sea, olvidan algo inmediatamente. No hay que olvidar que el objetivo número 1 de la ansiedad es alertar al organismo acerca de la probable existencia de peligro, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Pau. Y creo que algo muy interesante que debemos de saber es el tratamiento, ¿verdad? ¿Qué procede después de saber que mi hijo tiene ansiedad? ¿Qué es lo que es cuál es el tratamiento que va a llevar? A ver, creo que aquí nos pueden compartir sobre esto, que va a ser muy importante. Bueno, es precisamente para ir al tratamiento, ¿verdad? Es necesario poder llevar al niño a un proceso terapéutico, ¿verdad? No solamente decir, bueno, creo que mi hijo tiene ansiedad. No, hay que llevarlo con un profesional en el área, ¿verdad? Para que lo pueda intervenir de una forma adecuada, que pueda detectar la raíz de esta ansiedad. En los niños con trastornos de ansiedad se tratan con terapia, pues, conductual, ¿verdad? En esta también van a interferir lo que son padres e hijos o familiares, ¿verdad? No podemos venir a tratar a un niño con ansiedad si no tratamos a los padres también, porque muchas veces de ahí desprende este trastorno, ¿verdad? Entonces, podemos decir que uno de los enfoques es terapia cognitivo-conductual. Y vamos a exponer, ¿verdad?, a los niños de manera pausada, ¿verdad?, al contexto al que el niño se enfrenta en donde ha provocado la ansiedad. Ok, muchísimas gracias, Pau. Creo que de este podcast aprendimos muchísimas cosas nuevas. Nos llevamos muchas cosas para compartir y creo que las personas que nos escuchan igual, ¿verdad, Dania? Así es. Yo creo que por último,
me gustaría recomendar pues algunos puntos específicos. Si tú crees que tu hijo o algún niño de tu alrededor está pasando por esta situación, estar atento a que no, ya que los síntomas no son iguales a los que presenta un adulto, y también por consiguiente consultar a un profesional de la salud mental, ¿verdad? Así que muchas gracias a nuestras invitadas por esta intervención tan maravillosa que podemos tener, y pues gracias a ustedes también por estarnos escuchando, y esperamos que puedan comentarnos durante la semana qué fue lo que más aprendieron y qué fue lo que más les gustó de este podcast. Yo creo que vamos a tener que hacer parte 2 de este podcast, que está muy interesante. Entonces, seguramente vamos a hacer parte 2, así que déjennos sus preguntas y se las vamos a estar respondiendo. Qué gusto verlos esta semana, saber que nos escuchan, que aprenden con nosotras, y esperamos poder tener la oportunidad de seguir compartiendo más conocimientos con ustedes. Gracias, Carla y Paola, de verdad, qué grandes aportes, qué grandes profesionales ustedes que se enfocan en este tipo de trastornos. Esperamos tenerlas próximamente en más videos, más podcasts de nuestro podcast llamado Sacando la salud mental del abandono. Entonces, tengan una muy bonita noche, un fuerte abrazo a todos y esperamos verlos pronto en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.